La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 9. El Triunvirato. La conspiración de Catilina. Mientras Pompeyo estaba en Asia, Craso había estado ascendiendo como líder del Partido Popular. Tenía como partidario al encantador pero extravagante aristócrata Cayo Julio César, quien había osado resistirse al mismo Sila y no había sido castigado. César, nacido en 102 a.C., pertenecía a una de las más antiguas y más nobles familias de Roma, por lo que se habría supuesto que estaría firmemente de parte de los conservadores del Senado. Pero había nacido el año de la gran victoria de Mario sobre los bárbaros. Su tía se había casado con Mario, y él mismo se había casado con la hija del compañero de Mario, Cinna. Al parecer, César experimentaba un fuerte vínculo emocional con la memoria de Mario, y esto lo llevó al bando del Partido Popular. Prudentemente, después de su refriega con Sila, en la que perdió propiedades y posición, aunque salvó la vida, no tentó al destino. Abandonó Italia para incorporarse a los ejércitos romanos que combatían en Asia Menor y no volvió hasta que Sila murió. Entonces, como Cicerón, se hizo famoso como orador ante los tribunales. En verdad, en cuanto a habilidad oratoria, solo Cicerón lo superó. En 76 a.C., zarpó hacia la isla de Rodas para estudiar oratoria aún más a fondo con los mejores maestros griegos. En el camino fue capturado por los piratas, quienes pidieron un rescate por él. Pedían algo así como $100,000 en dinero moderno. Mientras amigos y parientes trataban de reunir el dinero, César encantó a sus capturadores, encantaba a todo el mundo. Al parecer, lo pasaban muy bien todos, y en el curso de una conversación amistosa, los piratas preguntaron a César qué haría cuando estuviese libre. César respondió tranquilamente que retornaría con una flota, capturaría y haría ejecutar a quienes ahora pedían rescate por él. Los piratas se rieron de la broma, pero cuando llegó el rescate de César y este estuvo libre, procedió a reunir barcos, volvió, capturó a los piratas y los hizo ejecutar, como había prometido. Con el joven y alegre aristócrata no se jugaba. Después de una breve estancia en Rodas, César pasó nuevamente a Asia Menor y prestó servicios contra Mitrídates. Luego volvió a Roma y decidió entrar en la política de lleno. Se hizo elegir para diversos cargos, comprando popularidad. Derramó como agua la riqueza que había heredado, para que nadie quedase con las manos vacías. Patrocinó enormes juegos para el populacho y encantó a todo el mundo con su dadivoso y alegre modo de vida. Más aún, hizo suya la causa de Mario, cuya memoria todavía era venerada por muchos entre el pueblo. Sila había hecho quitar la estatua de Mario y los trofeos en su honor que estaban en el Capitolio. Pero en el 68 a.C., cuando murió la tía de César, la viuda de Mario, César hizo audazmente figurar un busto de Mario en la procesión fúnebre. Luego, en el 65 a.C., hizo reponer la estatua y los trofeos de Mario en el Capitolio. El Senado estaba horrorizado, pero no se atrevió a actuar por temor al rugido de alegría de la multitud. Las increíbles extravagancias de César agotaron completamente su fortuna y lo dejaron con deudas de millones de dólares. Esto podía haber acarreado su destrucción, pero no fue así. Craso comprendió la utilidad de un individuo como César. Buen orador, lleno de encanto para el pueblo y con una constante necesidad de dinero. Si Craso proporcionaba el dinero, podría contar con el encanto, el ingenio y la popularidad de César para su propio provecho, y César podía seguir siendo extravagante. El Partido Popular atrajo a muchas personas que, por una u otra razón, querían socavar la sociedad romana y poner en marcha algún género de revolución. No siempre era por idealismo o por simpatías hacia los pobres y oprimidos. A veces, quienes deseaban un cambio solo lo deseaban para obtener poder, riqueza o venganza. Uno de esos revolucionarios egoístas era un noble cargado de deudas, Lucio Sergio Catilina. Como César, pertenecía a una familia aristocrática, y como César, se había arruinado por extravagancia. Pero, a diferencia de César, carecía de atractivo y del don del éxito. Las únicas descripciones que tenemos de Catilina son las de sus enemigos e indudablemente son muy exageradas. Pero, aunque solo una parte de lo que se dice de él fuese verdad, de ello se desprende que era una persona horrible, cruel, viciosa y hasta un asesino. Había sido partidario de Sila y miembro del Partido Conservador.
Pero cuando su situación financiera tocó fondo, no vaciló en volverse violentamente contra los conservadores para salir del paso. Pensó que el único modo en que podría liberarse de sus deudas era hacerse elegir cónsul. Para lograrlo, cortejó al Partido Popular, favoreciendo su programa de división de la tierra entre los que carecían de ella y de saquear las provincias en beneficio de Roma. Craso lo apoyó, como apoyó a César, pero Catilina no logró el consulado. Empezó a planear la realización de un plan mucho más desesperado, la de asesinar a los cónsules y saquear a la ciudad misma. Al menos esto era lo que decían sus enemigos. Es dudoso que Craso y César siguieran apoyando a Catilina en este siniestro plan. Parece improbable que Craso quisiese ver a Roma trastornada y saqueada, cuando él mismo era el más rico cebo posible para el saqueo. Quizá no conocía los planes más extremos de Catilina, o quizá los planes de Catilina no fuesen tan radicales como decían sus enemigos. Sea como fuere, los conservadores luego afirmaron que Craso y César estaban totalmente comprometidos en la conspiración, y la mayoría de los historiadores parecen creer que así fue. Contra Catilina se alzó resueltamente el líder de los conservadores del Senado, Marco Porcio Catón, bisnieto y tocayo del viejo Catón el censor. Este nuevo Catón es llamado a veces Catón el Joven y a veces Catón de Utica, por el lugar en que murió. Catón el Joven era un modelo de rígida virtud. Había prestado servicios en Asia bajo el mando de Lúculo, cuya severa disciplina admiraba mucho. Catón condujo deliberadamente su vida según los principios implícitos en las historias que se contaban sobre los antiguos romanos. Como siempre hacía ostentación de su virtud, fastidiaba a otras personas. Como jamás toleraba las debilidades humanas de los demás, los encolerizaba, y como nunca aceptaba compromisos, finalmente era derrotado. Las generaciones posteriores, que no tuvieron que tratar con él, admiraron mucho su rígida honestidad y su inflexible devoción a sus principios. Contra Catilina también estaba Cicerón, que no pertenecía al partido senatorial ni al popular. En general, Cicerón fue un hombre amable, noble y honesto, con elevados principios. Cicerón tenía la honestidad de Catón sin su presunción. Pero no era un hombre fuerte. A menudo permanecía indeciso con respecto al curso de acción que debía seguir en casos particulares, y esta indecisión le hacía parecer a veces un cobarde. Pero en esta ocasión Cicerón actuó con la mayor decisión de su vida. Se presentó como candidato al consulado para el 63 a.C. contra Catilina, y fue elegido. Como cónsul, Cicerón emprendió rápidamente la acción. Por indiscreción de uno de los conspiradores, Cicerón obtuvo un conocimiento específico de algunos de los planes de la conspiración, que incluían el intento de asesinar al mismo Cicerón. Reunió diligentemente nuevas pruebas. Además, se previno contra una posible insurrección militar. Hizo guarnecer de hombres las murallas de Roma, armó a los ciudadanos y luego convocó a una reunión del Senado. Catilina tuvo el descaro de aparecer en la reunión, pues a fin de cuentas era senador. Cicerón se levantó y pronunció el discurso más elocuente y eficaz de su vida, exponiendo frente a Catilina todos los planes, las acciones y las intenciones de éste. A medida que hablaba, los senadores que estaban sentados cerca de Catilina se alejaron de él, dejando al conspirador solo y rodeado de asientos vacíos. Las apasionadas palabras de Cicerón le dieron el triunfo, y Catilina, no osando permanecer en Roma, escapó por la noche para unirse al ejército que estaban reclutando sus asociados. Ahora estaba en abierta rebelión contra Roma, cuyo pueblo fue enfurecido por un segundo elocuente discurso de Cicerón pronunciado en el Foro Romano. Cicerón luego descubrió pruebas de que los amigos de Catilina dentro de Roma estaban en conversaciones con representantes de las tribus aún no conquistadas de la Galia central y septentrional. El plan era, presuntamente, que los galos atacasen las fronteras romanas, mientras Catilina daba el golpe en el corazón de Roma. Los conspiradores que estaban en la ciudad fueron inmediatamente capturados y se planteó el problema de qué hacer con ellos. Según la ley romana, debían ser juzgados, pero Cicerón los hizo ejecutar de inmediato. Fueron linchados, diríamos hoy. Temía que, en caso de cumplir con la ley, pudiesen escapar mediante sus influencias y por la corrupción. Craso se mantuvo prudentemente al margen, pues conocía los rumores sobre sus relaciones con la conspiración. César, sobre quien corrían los mismos rumores, fue más audaz.
Pronunció un enérgico discurso instando a que los conspiradores fuesen juzgados, no linchados. Tan persuasivo estuvo que por un momento pareció que la ley prevalecería sobre el linchamiento. Pero entonces se levantó Catón el joven y habló tan eficazmente que la opinión cambió de nuevo, y los conspiradores fueron ejecutados sin juicio. Un ejército romano se enfrentó con el de Catilina a 360 kilómetros al norte de Roma, y Catilina fue derrotado. Tomó la única decisión que le parecía posible y se suicidó en 62 a.C. El fin de la conspiración de Catilina llevó a Cicerón a la cúspide de su carrera política. Durante un momento breve fue aclamado como el salvador de Roma, o con las lisonjeras palabras de Catón, como el padre de la patria. El gobierno de los tres líderes, Cicerón, que era un hombre vanidoso, probablemente pensó que su vida sería ahora un largo camino lleno de gloria, pero no fue así. En primer lugar había vuelto Pompeyo, el invencible general que había puesto todo el este a los pies de Roma. Había barrido a los piratas, dado fin a la permanente amenaza de Mitrídates, doblegado a Armenia y borrado a Siria y Judea de un manotazo. Pompeyo recibió un magnífico triunfo y luego, confiando totalmente en que no se le negaría nada, aunque hubiese disuelto su ejército, pidió al Senado que ratificase todos sus actos en el este. Pidió que fuesen ratificados en una sola gran votación todos los tratados de paz que había firmado, las provincias que había anexado y los reyes que había creado o quitado. Pidió también que se distribuyesen tierras entre sus soldados. Tenía la completa seguridad de que el Senado respondería con un estruendoso sí a todos sus pedidos. Pero no fue así. Como Cicerón, Pompeyo descubrió que la gloria del último año no conmovía a los hombres de ese año. Para humillación y sorpresa de Pompeyo, la recompensa por disolver su ejército fue la pérdida de todo poder. Algunos senadores recelaban de él, otros le envidiaban. Catón pidió que cada uno de los actos de Pompeyo fuese discutido separadamente. Lúculo, a quien Pompeyo había reemplazado y cuya dura labor había servido para aumentar los laureles de Pompeyo, fue particularmente enconado. Atacó sin reservas los actos de Pompeyo. Craso sentía envidia hacia Pompeyo, por lo que también el Partido Popular estuvo contra el general. Mientras la olla política bullía, César estaba ausente. Inseguro sobre las intenciones de Pompeyo y consciente de que la conspiración de Catilina lo había manchado, se marchó a España antes del retorno del general. En España, César derrotó a algunas tribus rebeldes en los tramos occidentales de la provincia, con lo cual logró dos cosas. Primero, reunió por uno u otro medio riquezas suficientes como para pagar sus deudas con Craso y otros. Segundo, empezó a ganar reputación militar. Cuando retornó a Italia en el año 60 a.C., halló una situación favorable para él. Pompeyo, frustrado y colérico, estaba dispuesto casi a cualquier cosa para vengarse de los conservadores del Senado, con tal que alguien le dijera qué tenía que hacer. Y César estaba muy dispuesto a servirle de consejero. César le propuso unir sus fuerzas, Pompeyo, el gran general, con César, el brillante orador. Solo necesitaban dinero, y Craso podía proporcionarlo. Había que unirse también con él. Pompeyo y Craso estaban en malos términos, sin duda, pero César estaba seguro de que podía arreglar eso, y lo hizo. Por tanto, los tres acordaron actuar conjuntamente en beneficio unos de otros. Así se formó el primer triunvirato, palabra proveniente de una frase latina que significa tres hombres. César tenía razón. Con el dinero de Craso, la reputación militar de Pompeyo y la capacidad política de César, los tres hombres dominaron Roma. Cicerón, pese a su momento de gloria en la lucha contra Catilina, fue olvidado, mientras que Catón y su grupo conservador se hallaron impotentes. César fue fácilmente elegido cónsul para el año 59 a.C., y como cónsul defendió lealmente los intereses de los otros miembros del triunvirato. El otro cónsul era un conservador y trató de poner obstáculos, pero César, como había predicho antaño Sila, era un hombre más decidido y menos fácil de confundir que Mario. Sencillamente expulsó al otro cónsul del foro y lo obligó a permanecer prisionero en su propia casa. Luego desempeñó su mandato como prácticamente único cónsul. Hizo que todos los actos de Pompeyo en el este fuesen ratificados y tomó medidas para que los soldados de Pompeyo recibiesen lotes de tierras en Italia. El único hombre con valentía suficiente para resistir a César, pese a todas las amenazas de prisión o muerte, fue Catón.
Por ello César lo hizo nombrar gobernador de la distante isla de Cirene, y tuvo que marcharse. Cicerón, que era otro oponente, era menos valiente que Catón. Podía ser intimidado, y para tal fin César lanzó contra el gran orador a un hombre depravado. Se trataba de Publio Clodio, un aristócrata completamente inescrupuloso, engreído, autoritario y desenfrenado. Constantemente provocaba trastornos que habitualmente redundaban en su propio perjuicio. Había prestado servicio bajo Lúculo, su cuñado, en Asia Menor, pero no ganó reputación militar. Primero atrajo mucho la atención en el año 62 a.C., cuando en una broma insensata se entrometió en ciertos ritos religiosos que se llevaban a cabo en casa de César. En ellos solo podían participar mujeres, pero Clodio se disfrazó de mujer y quiso intervenir en los ritos, pero fue descubierto por la madre de César y llevado a juicio por sacrilegio. Fue absuelto gracias a los pródigos sobornos que distribuyó. Corrían rumores de que había podido efectuar su broma de mal gusto porque se entendía con la segunda mujer de César, Pompeya. Después de todo, Clodio era un villano de hermosa apariencia, hasta el punto de que recibió el apodo de Pulcher, o sea, guapo. César declaró a su mujer inocente, pero se divorció de ella de todos modos, pues la mera sospecha era intolerable para César. Se le atribuyen las palabras de que la mujer de César debe estar por encima de toda sospecha, que se han hecho famosas como expresión de una extrema exigencia de rígida virtud. Durante el juicio de Clodio, Cicerón actuó firmemente en nombre de la acusación. Su amargo sarcasmo contra Clodio despertó el implacable odio de éste. En el año 59 a.C., Clodio se había hecho adoptar por una familia plebeya para poder aspirar al cargo de tribuno. Clodio fue elegido, en efecto, y para desacreditar a Cicerón, planteó la cuestión del linchamiento de los conspiradores de Catilina de 5 años antes. Al ejecutarlos sin juicio, sostuvo, Cicerón había violado la ley y debía a su vez ser ejecutado. Cicerón respondió que la ciudad había estado en peligro y que, lejos de ser condenado, debía ser elogiado por su rápida acción. Si Cicerón hubiese sido tan audaz como César, podría haber triunfado, pero le faltó coraje. Clodio tenía a su servicio a una pandilla de matones a quienes pagó para que hostigasen al pobre Cicerón. Este no podía ir de su casa a la Cámara del Senado sin que sus sirvientes fuesen atacados, corriendo peligro de muerte. Cicerón cedió. Se marchó al Epiro en un exilio voluntario, triste y deprimido. En su ausencia, Clodio hizo confiscar sus propiedades. Así logró César manejar a todos los hombres poderosos de Roma. 2 de ellos, Pompeyo y Craso, estaban firmemente ligados a él. Otros 2, Catón y Cicerón, habían sido alejados. Ahora podía dar el paso siguiente, que era ganar gloria militar. Conseguido esto, podía gobernar solo. A tal fin puso su mira en la Galia. La Galia meridional era una provincia romana, pero al norte había vastas extensiones de territorios no conquistados que pensó él lograría dominar. Otros quizá habrían pensado que era demasiado optimista al respecto. Era un hombre de edad mediana por entonces, de 44 años. Hasta ese momento había tenido poca experiencia en batallas, alguna acción librada en Asia Menor y un poco más en España, pero no mucho más. Había llevado una vida de comodidades y lujo que no proporcionaba el temple necesario para combatir en las salvajes regiones bárbaras de la Galia septentrional. Pero César era un hombre notable, y él lo sabía bien. Pensó que podía lograr cualquier cosa que se propusiera, y ciertamente la historia de su vida parece demostrar que era así. En el año 58 a.C. se hizo asignar las provincias de la Galia Cisalpina y Transalpina por el periodo sin precedentes de 5 años. Antes de marcharse, quiso asegurarse de que en su ausencia Pompeyo no se volvería enemigo suyo. Para ello arregló el casamiento de su encantadora hija Julia con Pompeyo. El mismo César se casó por tercera vez con Calpurnia, hija de uno de los amigos de Pompeyo. La Galia. César se estableció en la Galia meridional y esperó la oportunidad para ganar gloria militar. No tuvo que esperar mucho tiempo. El río Rin separaba a las tribus galas del oeste de las tribus de habla germánica del este, y éstas empezaron a agitarse. Uno de los jefes tribales germanos, Ariovisto, cruzó el Rin en el año 60 a.C. y conquistó vastas regiones de la Galia. En el año 58 a.C., la tribu gala de los helvesios decidió no enfrentarse con Ariovisto, abandonar su patria, la Suiza moderna, y migrar hacia las costas atlánticas.
Los helvecios pidieron permiso a César para atravesar pacíficamente el territorio romano. César tomó la postura de no permitir una invasión de casi 400.000 galos salvajes. Mediante rápidas marchas y una audaz táctica derrotó a los helvecios. Prácticamente los barrió en una batalla librada cerca de la moderna Autun, a 160 kilómetros al oeste de Suiza. El hombre entregado al lujo y los placeres demostró ser muy capaz de llevar una vida dura y peligrosa y de manejar a los hombres con gran firmeza y competencia. Las tribus galas pidieron entonces ayuda a César contra Ariovisto. Esto era exactamente lo que deseaba César. Envió mensajes a Ariovisto en un tono deliberadamente arrogante, obligándolo así a replicar de modo arrogante. Inmediatamente pasaron a intercambiar amenazas. César marchó hacia el norte y en una batalla librada cerca de la moderna Besançon, a 160 kilómetros al noreste de Autun, derrotó a Ariovisto y lo obligó a atravesar de vuelta el Rin. Desde entonces, César desempeñó el papel de protector y patrón de las tribus de la Galia Central. César quedó satisfecho con los resultados de su campaña de verano y durante el invierno se retiró a la Galia Cisalpina. Hizo esto todos los inviernos siguientes, mientras duró la Guerra de las Galias, pues de esta manera podía estar al tanto de lo que sucedía en Roma. Ese retiro anual de la Galia hizo difícil la tarea de la conquista. Por muchas que fuesen las victorias que obtuviese César en el verano y su desempeño como general siguió siendo brillante, los tenaces galos siempre se rebelaban en una región u otra durante el invierno, cuando César estaba ausente. En el año 57 a.C., César combatió en la Galia septentrional y obligó a someterse a casi toda la región. En el año 56 a.C., las tribus de lo que es ahora Bretaña, el extremo noroccidental de la Galia, se rebelaron y César las aplastó y vendió al por mayor a sus miembros como esclavos. En el año 55 a.C. se produjo una nueva invasión germánica a través del Rin. César fue a su encuentro y sostuvo una conferencia con los germanos en territorio de la actual Bélgica. En un acto de mala fe capturó a los germánicos. Luego atacó a las hordas germánicas, que no estaban preparadas para la batalla, pues tenían la ilusión de que estaba en vigencia una tregua mientras sus jefes conferenciaban con César. Después de exterminar al ejército germánico, tendió un puente sobre el Rin y penetró un poco en Germania. No intentó conquistar esa tierra. Solo quiso exhibir el poderío romano y mantener en calma a los germanos. César dio luego un paso aún más osado. Las tribus rebeldes galas habían recibido ayuda de la isla de Gran Bretaña, que está al norte de la Galia. De este modo, entra esa isla por primera vez en la corriente de la historia. César pensó que sería útil hacer allí una demostración. A fines del verano del año 55 a.C., atravesó el Canal de la Mancha e hizo una breve arremetida en lo que es la actual Kent, en el extremo sudoccidental de Inglaterra. Se produjeron algunas escaramuzas y los romanos se marcharon. Al año siguiente, después de ver renovado su nombramiento en la Galia por 5 años más, César hizo un intento más serio en esa dirección. Su ejército desembarcó nuevamente en Gran Bretaña y fue enfrentado por las tribus nativas al mando de Casibelauno. César penetró profundamente tierra adentro con 5 legiones. Atravesó el río Támesis y derrotó a Casibelauno a unos 30 kilómetros al norte del río. Casibelauno se vio obligado a pagar un tributo anual y César retornó a la Galia. En realidad, no se logró mucho con esta expedición a Gran Bretaña, excepto la espectacular exhibición del poderío romano más al norte que nunca antes. Casibelauno nunca pagó el tributo y no volvieron a aparecer soldados romanos durante un siglo. En el año 53 a.C., César hizo otra demostración de fuerza del otro lado del Rin, y luego, en el año 52 a.C., las tribus de la Galia Central, cansadas de la dominación romana y de las penurias que suponía ser protegidas por César, se lanzaron de nuevo a una peligrosa revuelta, esta vez conducidas por Vercingetorix. César, cogido de sorpresa en la Galia Cisalpina, tuvo que volver a toda velocidad, deslizándose a través del ejército de Vercingetorix para incorporarse al suyo. Luego, después de combates particularmente duros y de pasar por situaciones de peligro, César logró aplastar esta revuelta final. En el año 50 a.C., toda la Galia estaba en calma.
César la declaró provincia romana, y desde entonces, durante casi 500 años, iba a ser una de las regiones más valiosas de los dominios romanos. César se ganó finalmente la gloria militar, pues toda Roma vibró ante sus espectaculares hazañas. Y para asegurarse de que esto fuera así, César escribió un libro, Los Comentarios sobre la Guerra de las Galias, en una prosa clara y pulida. Habló de sí mismo en tercera persona y logró transmitir una sensación de objetividad e imparcialidad, pero nadie pudo leer el libro sin experimentar la fuerza del genio de César. Por supuesto, esto era exactamente lo que César deseaba. Partia. Los 8 años que César pasó en la Galia fueron años agitados también en Roma. Tan pronto como César partió para la Galia, los conservadores del Senado empezaron a hacer progresos. En primer lugar, Catón volvió de Chipre llevando consigo una gran cantidad de dinero que había reunido legalmente y que depositó en el tesoro de la ciudad sin tomar nada para sí. Era el único romano incapaz de robar y el populacho lo sabía. Catón comenzó inmediatamente a oponerse al triunvirato y a César en particular. Cuando César, en el año 55 a.C., capturó a los jefes germanos y destruyó a sus fuerzas mediante traición, Catón se levantó para denunciarlo tan pronto como las noticias llegaron a Roma. Hasta afirmó que el honor romano no quedaría lavado mientras César no fuera entregado a los germanos. Pero el pueblo romano estaba dispuesto a pasar por alto la traición mientras fuera practicada contra el enemigo. Además, Clodio había ido demasiado lejos en su persecución de Cicerón. Las desgarradoras cartas de este desde el exterior despertaron simpatía, y lo mismo el hecho de que Clodio hubiese incendiado la villa de Cicerón y perseguido a su esposa e hijos. Los amigos de Cicerón en el Senado empezaron a maniobrar para hacer que volviera del exilio. Con ayuda de Pompeyo, que había sido siempre amigo de Cicerón, se consiguió, y en el año 57 a.C. Cicerón volvió a Roma. Luego el Senado trató de neutralizar el poder de Clodio. Este había ganado gran popularidad entre los pobres supervisando las distribuciones gratuitas de cereales, pero su fuerza principal estaba en su banda de matones formada por gladiadores. El Senado combatió al hierro con hierro. Uno de los tribunos que se mostró más activo en conseguir el retorno de Cicerón fue Tito Annio Milo Papiniano, casado con una hija de Sila. Este Milo organizó una banda de gladiadores propia, y desde entonces las continuas luchas de estas pandillas rivales sembraron el terror en Roma. Los ciudadanos comunes eran presas del pánico, mientras estos grupos, exactamente como los gángsters modernos, se adueñaban de la ciudad. Finalmente, en el año 52 a.C., las dos bandas se enfrentaron inesperadamente, con Milo y Clodio al frente de ellas. En la batahola que se produjo, Clodio fue muerto. Este hecho sumió a Roma prácticamente en la anarquía. Los partidarios de Clodio hervían de rabia. Milo fue llevado a juicio, y Cicerón, naturalmente, lo defendió. La desenfrenada muchedumbre y los soldados hostiles que llenaron el foro aterrorizaron al pobre Cicerón hasta reducirlo casi a la afonía. Solo pudo pronunciar entre dientes un débil discurso. Milo fue condenado y enviado al exilio. Con todo, desaparecido Clodio, la situación mejoró para los conservadores. Hacía tiempo que habían reconocido su error al humillar a Pompeyo a su retorno de Asia y se habían arrepentido de ello. Llegaron a comprender que no había habido ninguna razón para tratar a Pompeyo de esa manera, pues no era el tipo de hombre capaz de imponerse a Roma. De habérsele tenido en amistad con el Senado, podía haber sido usado por los conservadores contra César, quien, como comprendían ahora los senadores, era justamente el tipo de hombre capaz de imponerse a Roma. Tal vez no fuera demasiado tarde. Pompeyo había estado observando los triunfos de César en la Galia y se había llenado de envidia. A fin de cuentas, se suponía que era Pompeyo el gran general, no César. César sabía perfectamente bien que sus éxitos despertarían la envidia de Pompeyo y también de Craso, y que tendría que tratar de apaciguar a sus dos asociados. En el año 56 a.C., César se encontró con Pompeyo y Craso en Luca, sobre el límite meridional de la Galia Cisalpina. Se convino que Pompeyo y Craso serían cónsules en el año 55 a.C. Además, Pompeyo y Craso también obtendrían gloria militar si lo deseaban. César conservaría la Galia por 5 años más, pero Pompeyo tendría España y Craso podía tener Siria. Esto le venía bien a Craso.
Mientras Pompeyo había ganado mucha gloria en Asia y César la estaba ganando en Galia, Craso solo tenía en su haber una victoria sobre esclavos. Craso pensó que ahora se le presentaba la ocasión de mostrar lo que realmente podía hacer. Además, el rico y espléndido Oriente era donde más fácilmente podía aumentar su ya enorme riqueza. No había en el acuerdo ninguna estipulación específica por la cual Craso tuviese que librar una guerra, pero estaba perfectamente claro que iba al este a obtener un triunfo militar. En cuanto a Pompeyo, el nuevo acuerdo también lo favorecía. No iría a España, donde todo estaba en calma, sino que enviaría allí a lugartenientes. Él permanecería en Roma, donde podía estar en el centro de los sucesos. Si algo ocurría a César o a Craso o a ambos, Pompeyo pensó que ello podía redundar fácilmente en su beneficio. Mientras estuvo solo en Roma y los otros dos triunviros fuera, fue un blanco fácil de los intrigantes conservadores. El nuevo acuerdo y su amor por la hija de César mantuvo a Pompeyo leal a este por un tiempo. Desgraciadamente, Julia murió en el año 54 a.C., a los 30 años, y con ella desapareció el vínculo más fuerte que unía a los dos triunviros. Luego llegaron dramáticas noticias del este. Craso había zarpado hacia Oriente solo después de superar una considerable oposición. El Senado no quería que el tercero de los triunviros se convirtiese también en un héroe militar. Además, muchos de los romanos más supersticiosos pensaban que sería infausto entrar en guerra sin una provocación. A lo largo de toda su historia, los romanos siempre esperaron tener alguna excusa, por trivial que fuese, antes de entrar en guerra, y Craso no iba a esperar tal excusa. Hasta hubo intentos de impedir la partida de Craso por la fuerza, pero fracasaron, y Craso se marchó. Por la época de la partida de Craso, los romanos ya dominaban todas las partes de Asia de lengua y cultura griegas, Asia Menor y Siria. Más allá de esas tierras se extendían hacia el este, vastas extensiones que antaño habían pertenecido al Imperio Persa y habían sido conquistadas por Alejandro Magno. Durante un siglo y medio después de la muerte de Alejandro, esas regiones habían permanecido bajo la dominación cada vez más débil del Imperio Seleucida, pero la cultura griega nunca había echado raíces duraderas en ellas. Por el año 250 a.C., las tribus nativas de la región situada al sudeste del Mar Caspio se rebelaron contra los seleucidas y crearon un reino que, después de algunos altibajos, logró finalmente dominar el territorio de lo que es el Irán moderno. En el año 140 a.C. habían conquistado la Mesopotamia, el moderno Irak de los seleucidas, y limitado a Siria a este declinante imperio. Ese reino oriental, llamado Partia, que es una forma de la palabra Persia, se extendió aún más hacia el este en el año 130 a.C., hasta abarcar la región que hoy constituye el Afganistán y ampliar sus fronteras hasta la misma India. En el oeste, Mitrídates del Ponto y Tigranes de Armenia detuvieron la expansión de los partos, pero con la derrota de estos monarcas por Roma, esa muralla occidental quedó muy debilitada. Así, Partia se convirtió en una importante potencia y en una amenaza para Roma. En el año 64 a.C., el monarca parto Frates II derrotó a Tigranes, que era ahora aliado de Roma. Pero Pompeyo, que por entonces se hallaba en Siria, envió embajadores para arreglar las cosas y salvar al rey armenio. Después de la muerte de Fraates, dos de sus hijos se disputaron el trono, y uno de ellos, Orodes, acababa de obtener la victoria final y proclamarse rey de los partos cuando llegó Craso. Este intentó aprovechar la confusión resultante de la guerra civil de los partos para conquistar el país. Hay indicios de que hasta pensaba extenderse más aún hasta la fabulosa India, que estaba más allá de Partia. En el año 54 a.C., Craso hizo correrías por Mesopotamia y halló escasa resistencia. Dejó guarniciones en algunos de los lugares principales y retornó a Siria para planear la expedición principal del año siguiente. En la primavera del año 53 a.C., dejó 7 legiones del otro lado del Éufrates y penetró más de 150 kilómetros tierra adentro desde el Mediterráneo. Su intención era seguir el curso del río hasta Ctesifonte, la capital parta. Pero Craso fue guiado por un jefe árabe que, al parecer, estaba secretamente al servicio de los partos. El árabe persuadió a Craso a que atacara más al este, lejos del río y en regiones desérticas. El ejército parto esperaba cerca de Garres,
ciudad cuyo nombre antiguo era Harrán, donde el patriarca bíblico Abraham había vivido algunos años durante su migración de Ur de los caldeos a Canaán. El ejército parto tenía una fuerte caballería, particularmente hábil en el uso del arco. Aparecía como el rayo, hacía todo el daño posible y luego daba media vuelta para huir. Y cuando el ejército enemigo se lanzaba en su persecución, cada jinete parto se elevaba en su silla y lanzaba una flecha hacia atrás por encima del hombro. El enemigo, cogido de sorpresa a menudo, quedaba sumido en la confusión por este repentino e inesperado ataque. Por esta razón, la frase flecha del parto llegó a significar todo dañino golpe de último momento, de palabra o de hecho. Craso carecía de la habilidad necesaria para ajustar su estrategia a las exigencias de la situación. Pompeyo quizá la tuviera, César ciertamente la tenía, pero Craso no. Libró la batalla según las estrictas reglas romanas de la guerra, como si estuviese luchando nuevamente contra el ejército de Espartaco de esclavos rebeldes. El hijo de Craso condujo a la caballería romana en una tentativa de rechazar a los partos, pero fracasó y fue muerto. Un grupo de partos burlones se lanzó hacia el cuerpo principal del ejército romano, pero no para luchar, por el momento. En el extremo de una lanza llevaban la cabeza del hijo de Craso. Produjo un efecto espeluznante sobre el ejército, aunque Craso dio inesperadas muestras de valentía romana gritando a los soldados: «No os desalentéis, la pérdida es mía, no vuestra». Pero era también una pérdida del ejército, pues fue gradualmente destrozado, y cuando Craso trató de negociar una tregua, los partos lo mataron. Lo que quedó del ejército tuvo que abrirse camino luchando para volver a Siria. Se cuenta que llevaron la cabeza de Craso al rey parto, quien ordenó que le volcasen oro fundido en la boca. «Esto es lo que has codiciado toda tu vida», dijo, «pues cómelo ahora». Esto suena a invención de los historiadores romanos con fines moralizantes. Los romanos no lo sabían a la sazón, desde luego, pero la derrota de Garres marcó un viraje decisivo en su historia. Hasta entonces, las derrotas romanas, aun las derrotas sufridas ante hombres como Pirro, Aníbal y Mitrídates, siempre habían sido vengadas. Los enemigos de Roma luego fueron derrotados y, en definitiva, sus patrias, Epiro, Cartago y el Ponto, cayeron bajo la dominación romana. No ocurrió así en el caso de Partia. Los romanos derrotarían a los partos en varias ocasiones, pero nunca conquistarían su país. Partia siguió siendo el límite oriental permanente en el que tuvo que detenerse la expansión romana. Es interesante, por ello, que la batalla de Garres, 53 a.C., haya tenido lugar en el año 700 desde la fundación de Roma, exactamente 7 siglos después de dicho acontecimiento.